Buenos días, paz y bien para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Hemos venido repitiendo la idea que la Cuaresma es un tiempo de gracia. Y es un tiempo de gracia porque me ayuda a crecer en lo humano. Y todo crecimiento humano es un crecimiento cristiano, es un crecimiento hacia Dios. Quiero compartir contigo las lecturas del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de Samuel, capítulo 16, donde Dios le dice a Samuel que llene su cuerno y vaya hacia el rey, a ungir al rey que él ha visto. Estamos hablando de la historia de David. Miren que una vez que Samuel llega a la casa, vio a uno de los hermanos de David, a Eliab, y se dijo: sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Ahí comienza la primera clave, el corazón. Acuérdense del salmo del domingo anterior que decía: no endurezcan su corazón como en Meribá. El corazón es el lugar de los sentimientos, es el lugar de las emociones. En el corazón es donde se fragua la decisión del ser humano. Es allí donde el hombre toma sus decisiones, las decisiones más importantes de su vida. Dios, ¿qué está mirando? ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira los sentimientos, Dios mira las emociones, Dios mira las intenciones, Dios mira las decisiones del ser humano, cosa que nosotros no podemos mirar. Nosotros nos fijamos más en lo externo. Y es ahí donde está la primera enseñanza. Dios mira tu corazón, Dios mira tus sentimientos, mira tus emociones. Dios conoce la intención de tus decisiones. Y así pasaron todos los hermanos de David frente a Samuel y ninguno de ellos fue escogido por Dios. Samuel pregunta si queda alguno. Y el papá de David, llamado Jesec, dice que queda uno, el más pequeño, y que está cuidando las ovejas. Dice: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Quisiera detenerme en estas características de David. Vean que Dios había dicho al principio del texto: no mire su apariencia ni su gran estatura. Pero aquí se describe la apariencia de David. Entonces hay una contradicción. No la hay. Esta característica contiene en sí otra enseñanza y vamos a tratar de descubrirla. Por ejemplo, lo primero que dice es de rubios cabellos o rubio. Según las escrituras, el rubio se refiere al color del cabello más que al color de la piel. ¿Qué significa tener los cabellos rubios? Lo primero que significa es que se distingue entre los otros. Es decir, David se distingue entre sus hermanos. Hay una distinción de David. Lo segundo es que el color del cabello también hace referencia a la inteligencia, a la sabiduría. Es decir, es un hombre de ideas magníficas. Recuerden ustedes el aura que le colocamos nosotros a los santos. El aura es de color oro o de color rubio. Es una luz que colocamos a los santos, queriendo decir con esto que ellos se distinguen,
que ellos gozaron de una gran inteligencia, que ellos gozaron de una gran sabiduría. Lo que Dios mira en David es eso. Lo segundo que dice es de bellos ojos. Ahora vamos a detenernos aquí y recordemos las diferentes miradas que hemos venido viendo a lo largo de este tiempo de Cuaresma. En el primer domingo encontramos el pasaje del Génesis, donde la serpiente engañó a Eva, y hay una parte en que Eva acepta la tentación y dice: Eva vio el árbol y le apareció apetitoso. Ahí está la mirada de Eva. Es una mirada que se llena de deseos, es una mirada que se llena de codicia, es una mirada que se llena de aspiraciones. Y dice el Salmo 73 lo siguiente: los ojos se saltan de gordura, refiriéndose a aquella ambición que hay en la mirada. Ahora vean que en el siguiente domingo nos encontramos las tentaciones, y en una de las tentaciones el demonio se lleva a Jesús a lo alto del templo y le muestra, le hace mirar todos los reinos y le dice: todo esto será tuyo. Pero la mirada de Jesús solo estaba puesta en Dios. No había ambición en la mirada de Jesús. Y vean que en el domingo pasado, la samaritana, en su conversación con Jesús, hay un momento en que dice: veo que eres un profeta. Va descubriendo el misterio de Dios en la persona de Jesús. Vean cómo la mirada se va purificando desde las primeras lecturas del tiempo de Cuaresma a la mirada de David. Era un muchacho de bellos ojos. ¿Qué significa la belleza de los ojos? Significa que hay paz interior, significa que hay nobleza en su interior, significa que hay alegría en su interior, refleja lo que tiene en su alma este niño. Y vean que David, ya de adulto, cuando escribe los salmos, escribe el Salmo 119 y dice una frase interesante, David: aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Y vean que en Proverbios capítulo 4, versículo 25, también encontramos lo siguiente: que tus ojos vean lo correcto. De allí podemos entender entonces qué significa de bellos ojos. Y después dice: y hermosa presencia. Ahora, ¿qué significa la presencia? En un primer significado, que es una palabra compuesta: pre, que está antes, y esencia, es decir, que desde antes tiene una buena esencia, es decir, desde la pequeñez tiene una buena esencia. La palabra presencia hace referencia a las cualidades de la persona humana. De allí que cuando dice hermosa presencia, quiere decir que David tiene unas muy buenas cualidades. Es un hombre inteligente, es un hombre que se distingue, es un hombre con una mirada pura, es un hombre con una buena presencia, con unos buenos modales, con unas buenas virtudes. Y es allí cuando Dios descubre esta grandeza en el muchacho, que le dice a Samuel lo siguiente: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos. Ahí la primera reflexión para nosotros. ¿Queremos ser nosotros ungidos por Dios? ¿Queremos ser nosotros tomados por Dios? ¿Queremos nosotros ser guiados por Dios? ¿Queremos nosotros ser bendecidos por Dios? Entonces busquemos en nuestra vida ser rubios, ser de bellos ojos y de hermosa presencia. Estas cualidades se pueden cultivar en nuestra vida en una etapa procesual. Vean el episodio del domingo anterior, la samaritana. Jesús la fue llevando por un camino procesual, por un camino de crecimiento,
hasta que alcanzó su liberación plena. Igualmente nosotros podemos alcanzar una inteligencia, podemos alcanzar una sabiduría, podemos alcanzar una mirada pura, podemos alcanzar una buena presencia en Dios nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la primera reflexión que te dejo en estas lecturas del domingo. Ahora te invito a que analicemos el Evangelio del día de hoy, según San Juan, capítulo 9, y nos narra aquel episodio de la vida de Jesús, del ciego de nacimiento. En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vean que aparece nuevamente el elemento de la mirada, ver. Y vemos aquí la iniciativa de Dios. Es Jesús que ve la necesidad del hombre. Es Jesús el que ve la carencia del hombre. Así como Dios fue el que tomó la iniciativa de llamar a Abraham. Así como Jesús tuvo la iniciativa de escoger a Pedro, a Santiago y a Juan para subir. Así como Jesús tuvo la iniciativa de pedirle agua para beber a la samaritana. Dios siempre toma la iniciativa para salir a tu encuentro, a mi encuentro, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a superar nuestras enfermedades y nuestras limitaciones. Enseguida los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciesen ciegos? Entonces aparecen aquí los prejuicios, aparecen aquí los esquemas mentales con los que muchas veces nosotros hemos sido formados. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham: deja a tu país para superar los muros, deja a tu tierra para que superes a tus ídolos falsos, deja la casa de tu padre para... Es decir, hay que superar los prejuicios, y vean que aparecen aquí otra vez los prejuicios en la vida de Jesús. Y es aquí donde Jesús da la enseñanza y Jesús le responde: ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifieste en él la obra de Dios. Es decir, invita a los discípulos a superar los prejuicios. No hay pecado, es para que se manifieste en él la obra de Dios. Y es ahí donde nos tendríamos que preguntar nosotros: ¿en qué consiste la obra de Dios? ¿En qué consiste la gloria de Dios? La gloria de Dios consiste en que el hombre tenga vida y vida en abundancia. La gloria de Dios consiste en que tú y yo como seres humanos alcancemos la felicidad, superemos el pecado, superemos nuestras propias limitaciones. Y en la medida en que nosotros vamos creciendo, en la medida en que nosotros vamos madurando, en esa misma medida se manifiesta el poder de Dios en mi vida, se manifiesta el poder de Dios en tu vida. Cuando se le acerca al ciego, dice lo siguiente Jesús: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Cuando Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan para conducirlos a la cima de la montaña, allí se nos manifiesta Jesús como el camino. Y vean que el domingo pasado Jesús se nos manifestó como el agua viva, y hoy se nos manifestó como la luz del mundo. Él es el que puede iluminar nuestros pasos. Él es el que puede iluminar nuestras miradas. Él es el que puede iluminar incluso nuestra presencia. Y vean lo siguiente: se le acerca al hombre ciego de nacimiento y hace lo siguiente: coloca saliva en la tierra, hace un barro y se lo coloca en los ojos. Y enseguida le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Aquí hay una indicación, hay una orientación. Necesita salir de la posición donde está, necesita salir del lugar donde está, necesita salir de su ceguera. Dice lo siguiente:
se levantó, tomó la decisión el hombre. Toma la decisión de levantarse. Acuérdense de la primera o de la lectura del episodio de Abraham, que Dios le dice: sal de tu tierra, y al final del texto dice: y Abraham salió. Igualmente el episodio de la mujer samaritana, dejando el cántaro, salió al encuentro de la comunidad. Es decir, se repite constantemente la invitación a nosotros de levantarnos y de ir más allá. Ahora el hombre se levanta, va a la piscina y se lava. Es decir, hay una disposición interior, hay un querer interior de querer superar la ceguera. Dios pone una parte, pero el hombre también pone de él. Es decir, que si tú y yo queremos superar nuestras propias cegueras, si tú y yo queremos superar nuestras propias limitaciones, si tú y yo queremos superar nuestras propias oscuridades, tenemos que colaborar con Dios y levantarnos e ir a buscar la superación. La gente dice: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? La comunidad aprecia una transformación en el hombre. El que se sentaba, el que mendigaba, el que pedía limosna, ya no está sentado, ya está de pie, ya no va a mendigar, ya no va a pedir limosna, se va a valer por sus propios medios. ¿Y qué nace en la comunidad? En la comunidad le preguntan al hombre: ¿dónde está él? Es decir, hay un interés en la comunidad de querer encontrarse con Jesús. Hay un interés en la comunidad de encontrarse con aquel que ha transformado la vida de este. Y vean que también encontramos a los fariseos con una actitud totalmente distinta. Los fariseos quieren averiguar qué sucedió para encarcelar a Jesús, para matar a Jesús, para eliminar a Jesús. La comunidad quiere encontrarse con Jesús para crecer. Los fariseos se quieren encontrar con Jesús para destruirlo. Son las actitudes del ser humano muchas veces que nos confunden y que no logramos entender. El hombre ciego que recupera la vista es expulsado de la comunidad judía, es rechazado. Y es ahí donde Jesús va al encuentro de este. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Cuando el hombre dice: creo, Señor, nace la fe. Reconoce que Jesús le puede transformar. Pero no solamente se queda en la fe, sino que lo acepta. Y es cuando dice: se postró ante él. Hay una aceptación profunda de Jesús. Y vean que el nombre de Jesús se repite. Incluso el hombre, cuando le preguntan que quién lo ha hecho, él dice Jesús. Y Jesús significa el que salva. Yahvé salva. Jesús significa Dios con nosotros. La invitación en este domingo es a que recuperemos la mirada, es a que recuperemos la inteligencia, es a que recuperemos la presencia. Ese es el llamado, para ser bendecidos por Dios, para ser ungidos por Dios. Ahora, ¿qué se necesita? Se necesita de tu corazón y de mi corazón. Se necesita de tomar la decisión. Se necesita del querer hacerlo y comenzar un proceso de crecimiento, un proceso de maduración. Por eso la Cuaresma es un llamado al arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? Arrepentirme de todo aquello que no me ayuda a ser feliz, de todo aquello que me impide mirar. Ese es el llamado en esta Cuaresma.
Así pues que te dejo estas pequeñas lecturas para seguir reflexionando y meditando. Pido al Espíritu Santo que te ilumine, que me ilumine, que nos ilumine a todos. Nos miramos el próximo domingo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y te acompañe siempre. Que tengas una feliz semana.